Mega Noticias con Paco Ramírez. Paro nacional, reforma al Poder Judicial, predictamen que busca, de entrada, cambiar a jueces, magistrados y ministros en 2025. Estaríamos hablando de alrededor de 800 cargos. ¿Se paralizaría el sistema? Yo creo que sí, más de lo que ya está. 800 cargos que se elegirán por voto popular. Ahí le va, con tómbola, en algunos casos como método de insaculación. Los otros 800 se cambiarían hasta 2027. Y con todo esto, ¿dónde queda el ejercicio democrático? Y eso se lo digo porque, vamos, seamos honestos, tenemos una muy baja participación los mexicanos en procesos electorales, en conocer a nuestros candidatos, en involucrarnos. Es apenas un apunte de lo que implica esta reforma que no nos va a dar justicia, ¿eh? Es un proceso que, si bien tiene avanzado Morena y sus aliados con el abrumador triunfo del 2 de junio, aún no lo tiene del todo y depende en buena medida de la polémica sobre representación de la que hablamos todos. Pero la decisión está en las manos de 16 mexicanos. 11 en el INE, 5 en el Tribunal Electoral. Nada más. Si dicen sí, estarán firmando su sentencia. Si dicen no, también, aunque lo importante es qué le cae mejor al país. Viene un septiembre apocalíptico. Como dijera Porfirio Muñoz Ledo, este es un momento de no retorno. O nos vamos hacia la democracia o al autoritarismo. Vámonos con el recuento del dictamen de la reforma judicial. Jorge Chaparro, adelante. Lo advirtieron desde la semana pasada. Si no eran escuchados, los trabajadores del Poder Judicial se irían a un paro indefinido. Ocurrió la madrugada de este lunes. Es en contra del único poder de la Federación que ha sido un contrapeso, que ha sido un dique de contención para todas las arbitrariedades que ha cometido este gobierno a lo largo de toda su gestión. El paro es consecuencia de las afectaciones que traerá a su desempeño laboral. Hoy, desde el puesto más modesto hasta magistraturas, deben cumplir con estrictos exámenes de conocimiento teórico y práctico sobre las leyes y su aplicación. Solo los ministros son propuestos por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, pero la decisión final puede recaer en el presidente si no hay acuerdo entre legisladores. Ahora, para ser juez o magistrado se requieren máximo de 3 años de experiencia a partir de la titulación y tener 8 de promedio o 9 cuando se busca ser integrante de un tribunal especializado. Usted imagine lo que el personal siente cuando le dicen todo este esfuerzo, toda esta experiencia, todo este trabajo y esta capacitación ya no es necesaria. Y de hecho se requieren más elementos hasta ahorita con la legislación aplicable en la ley orgánica para ser mecanógrafo que para ser magistrado. Otro de los principales cambios es que el primer domingo de junio de 2025 se votará por la totalidad de ministros, que se reduce de 11 a 9. Ellos no elegirán a su presidente, sino que será el candidato que obtenga más votos y durará en el cargo 2 años. Le seguirá el segundo más votado y así hasta llegar al último. Las planillas se integrarán con propuestas del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, pero los jueces y magistrados que hoy están en el cargo podrán presentarse a la elección para ser ratificados si lo desean. Si hubiera muchos candidatos, pues una democrática tómbola para designar a los aspirantes. Total, no importa la capacidad. Detrás de la boleta estarán los 9 nombres de aspirantes por cargo y los electores de puño y letra escribirán el que desean sea su juez, magistrado o ministro. Desaparece el Consejo de la Judicatura y se crean el Tribunal de Disciplina Judicial y otro órgano de administración judicial. Los magistrados del Tribunal Electoral podrán aspirar a ser ministros de la Suprema Corte. Ya no habrá restricciones. Y esto
es sumamente interesante, porque los magistrados son quienes calificarán la distribución de plurinominales. No es que uno desconfíe, pero llegar a la Suprema Corte podría no importar darles la sobrerepresentación a los partidos oficialistas liderados por Morena. Si obtiene esa sobrerepresentación, no habrá poder ni alegato suficiente para impedir que modifiquen, corrijan, desaparezcan o hagan lo que quieran con la Constitución. De ese tamaño lo que estará en juego el jueves, cuando se discute en comisiones de la Cámara de Diputados, y el viernes, cuando el Tribunal Electoral aborde la distribución de plurinominales y la sobrerepresentación de Morena y sus cómplices. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Pues quedan ya nada más 4 días, Jorge. Y bueno, vámonos con este mismo tema. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, defendió la sobrerepresentación, dijo que Morena y sus aliados, ahí está en el Congreso. Aunque haya desplegados de quien quiera ver desplegados, el Instituto Electoral y el Tribunal no tienen más que cumplir la ley como viene tal cual. Morena ganó 161 distritos, le tocan 87 con la fórmula. En total, 248. La Constitución dice que no puede pasar de 300. Déjeme decirle, la semana pasada platicábamos aquí de la carta a las autoridades electorales con las firmas de 27 exconsejeros electorales y algunos exmagistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, llamando a sus pares en activo a ser conscientes del papel que están jugando hoy en el futuro de la democracia mexicana. Uno de esos abajo firmantes es justamente Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE. Luis Carlos, director general de Integralia Consultores y por supuesto buen amigo de Mega Noticias. En tus propias palabras, Luis Carlos, muy buenas noches. A ver, esta última respuesta de la presidenta electa, ¿es así? ¿Es legal? Vamos, usted está hablando de 248 diputados que le corresponden a Morena. El tema es el siguiente, Paco. Es simple y llanamente. Si tú obtienes 54% de los votos, pero te dan 75% de los diputados, hay una distancia de 20 puntos. La pregunta relevante de sentido común para cualquiera que nos ve ¿es correcto, es representativo que haya una distorsión de 20 puntos? Habiendo contestado eso, yo creo que todos van a decir, pues sí distorsiona. La siguiente pregunta es, ¿cómo se logra que esa distorsión se achique en beneficio del pueblo? Que la Constitución dice que debe haber una república representativa. Y por lo tanto, ese es el tema de fondo. Hay dos maneras de verlo. Una, la que dice Sheinbaum, que lean la Constitución como dice, que dice que no puede haber sobrerepresentación de más del 8% por partido, Es una lectura muy técnica. Pero si tú sigues ese argumento de Claudia, entonces también dejarías sin diputados de representación proporcional a Morena, al Verde y al PT, porque también ese artículo dice que para tener diputados pluris necesitas presentar 200 candidatos pluris. Ningún partido lo hizo porque iban en coalición. Entonces, si se trata de leerle de forma literal la Constitución, todos salen muy afectados y que tendríamos un Congreso sin pluris. Por eso es que hay un llamado a la interpretación que básicamente dice de forma íntegra. Lo que la Constitución busca es que no haya una distorsión tan amplia y por eso creo que el argumento de Claudia no es correcto. A ver, dime una cosa, restan 4 días, ustedes hacen un llamado a los consejeros y magistrados en activo en este momento a que conozcan el papel que están jugando. ¿Cuál es ese papel? ¿Qué podemos esperar? Ya no digas el viernes, que es cuando se deberá de publicitar la decisión del instituto, sino el mismo miércoles que estarán entregándola en Cámara de Diputados. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué papel están jugando? Los consejeros del INE son los primeros que van a decidir y tienen que tener una visión histórica, simple y llanamente.
El propósito de la democracia mexicana es mantener una república representativa. Y nuevamente, puede haber una república representativa con una diferencia de 20 puntos entre los votos y los diputados que te asignan. No, por supuesto que no. Entonces la pregunta es cómo pueden interpretar con bases legales para achicar y acortar esa distorsión. Ellos pueden hacerlo, sí lo pueden hacer. Hay mecanismos, hay argumentos de que sí se puede. Y después es el Tribunal Electoral, porque este caso va a llegar al Tribunal Electoral, el que la siguiente semana debe dar la lectura final. Y los jueces electorales, para eso son jueces, para interpretar, y siempre se debe interpretar en favor de los derechos de las minorías, de los derechos humanos. El que los partidos de oposición pequeños tengan voz en el Congreso es algo que le conviene a la democracia, le conviene al país, es necesario. Te voy a decir algo, Paco, en los años 70 fue la izquierda mexicana la que dio la lucha para ser escuchada. En aquella época el PRI era el partido hegemónico y esa lucha es una lucha que rindió frutos porque permitió que empezara a haber contrapesos. Bueno, esa lucha creo que debe continuar. Que hoy Morena sea el partido hegemónico, pues no cambia el argumento de fondo. Necesitamos tener una democracia en donde los grandes y los pequeños sean escuchados. Dicen varios de los, entre ellos Mario Delgado, por ejemplo, el presidente nacional de Morena, dice que esto lo que está ocurriendo es que fue el mandato del pueblo el 2 de junio. El mandato del pueblo fue a favor de la continuidad. Por eso Claudia Sheinbaum ganó con una amplia mayoría. Eso es claro y nadie lo rebate. Estamos hablando del Congreso. Morena y sus aliados obtuvieron 54%. La oposición obtuvo el 46%. 54% es un triunfo, claro, sí. Pero para cambiar la Constitución se requiere el 66% de los diputados. Entre 54 y 66 hay una distancia enorme. Entonces, sí tuvieron un mandato claro, pero no para cambiar la Constitución. He escuchado, y me gustaría que me ayudaras a entenderlo a mí y entenderlo a la audiencia, algunos conocedores de la materia que hablan de que tenemos un sistema mixto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos diputados que se eligen de forma directa. Tú votas por Paco, por Luis Carlos, por Pepe. Y ahí gana el que más votos tiene. Si tú tienes 5 votos y yo tengo 4, tú ganas y eres diputado. Ahora, ese mecanismo se le llama un mecanismo mayoritario porque gana solamente el que ganó más votos y los demás pierden. Para evitar ese mayoriteo o esa distorsión, porque ahí ganan los grandotes. Hace 30 años el único que ganaba diputados era el PRI. Hoy el único que gana diputados pues es Morena principalmente. Se creó la figura de diputados proporcionales, plurinominales, para que frente a esta fuerza de los grandotes hubiese un mecanismo para compensar al resto, para que hubiera diversidad. Y los pluris se generaron para generar compensación. El problema es que el PRI y el Partido Verde en 2015 y ahora Morena y el Partido Verde con el Partido del Trabajo han generado un mecanismo para darle la vuelta. Entonces, ¿qué ocurrió, Paco? Que Morena, que es el partido grandote, se alió con el Partido Verde para ocultar, digamos, para esconder sus triunfos. Morena ganó prácticamente en todos los distritos en donde fue de la mano del Verde y del PT, pero al Verde le regaló, digamos, muchos distritos en donde el candidato era del Verde, pero en realidad quien ganó es Morena. Al haber, digamos, disfrazado esos triunfos Morena, lo que le permitió es recibir muchos diputados plurinominales Morena y por esa vía darle la vuelta al mecanismo compensatorio, de tal forma que hoy Morena va a recibir 87 diputados pluris. Cuando es el partido más grande, el mecanismo compensatorio fue diseñado para los partidos pequeños, pero esta ingeniería de las coaliciones desde 2015 te está permitiendo darle la vuelta al sistema. Déjame por último preguntarte, Luis Carlos, más allá de leyes, de interpretaciones, de números, ¿sientes tú que en general los mexicanos entendemos qué es lo que está en juego? No, yo creo que nadie está claro de lo que está en juego. Este tema de la Suprema Corte y la reforma judicial es muy abstracto. La gente en general en México está optimista,
quieren que haya continuidad, muchos votaron por Morena. Pero las implicaciones que puede tener para el país el tema de la Corte es muy lejano de la vida de la mayoría de las personas. Así es que esta es una discusión de personas que están muy atentas, preocupadas, de las empresas. Eventualmente esto puede afectar al resto del país, pero va a pasar muchos años antes de que la gente lo calibre, lo vea. Pero claramente algo que sí te puedo decir, como dijeron ustedes en la nota, que hoy para ser juez necesitas 3 años de experiencia, 3 años. Queda claro que todo se va a deteriorar, pero como hoy hay una mala imagen del Poder Judicial, entonces la gente no ve que esto sea muy relevante. Los que sí lo van a resentir de una u otra manera son estos 16 mexicanos que van a tomar decisión, los del INE y los del Tribunal Electoral. Decía yo hace un rato, y tú dime si estoy en lo correcto, si dicen sí a la sobrerepresentación, estarán firmando su sentencia. Si dicen no, también. Pues más allá de su interés inmediato, creo que lo que deben ver es su papel histórico. Y su papel histórico es tratar de entender que la democracia mexicana desde los años 70 se vino construyendo como un sistema de control del partido hegemónico, del presidencialismo y generar derechos de las minorías. Esta batalla la empezó a dar la izquierda. Ojo. Hoy la izquierda está en el poder y ya no quiere oír ese argumento que ellos gestaron en los años 70 y afortunadamente gracias a ese esfuerzo es que hoy estamos discutiendo que es necesario que se mantengan ciertos contrapesos a pesar de que Morena es el partido ganador de la elección. Luis Carlos Ugalde, como siempre, agradecido en palabras de. Muchas gracias. Gracias, Paco.